Episodio 1395 a este lado del micrófono en este 15 de junio y aquí da comienzo la última semana de la temporada en este Metapodcast diario. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bueno, os preguntaréis por qué estoy tan contento, pero creo que entenderéis que haciendo un podcast diario la hora de las vacaciones se coge con ganas. Antes de nada, yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a todos y todas a Al otro lado del micrófono, un metapodcast que vive y respira podcasting desde EOB Productora por todos los poros de la espuma de este micrófono. Con noticias, eventos, aplicaciones, herramientas, consejos, experiencias personales, todo lo que me rodea en mi trabajo como productor y editor de podcast en forma de episodios de 10 minutitos, más o menos. Bueno, faltan 5 episodios nada más para cerrar esta temporada, 4 si contamos este, que voy a finalizar ahora en unos minutos, y como cada año por estas fechas, es hora de ir cerrando la temporada repasando lo que ha ocurrido en este ciclo de los últimos 200 episodios. Hoy concretamente toca repasar todas las recomendaciones que he ofrecido desde el inicio de esta séptima temporada durante el pasado en todos los lunes podcasteros, ya digo, desde mediados de agosto más o menos, y se trata de una forma ideal que, bueno, pues para que os podáis llevar decenas y decenas o cientos de suscripciones a vuestro podcatcher, o sea, a vuestra aplicación favorita para escuchar podcast de cara al verano, porque os aviso de que a partir de la próxima semana voy a coger vacaciones y no volveré, como decía antes, hasta finales de agosto, hasta el 20 y tantos de agosto. Aunque la temporada arrancó oficialmente el 25 de agosto del 2025, no fue hasta el 1 de septiembre cuando ofrecí el primer lunes podcastero de la temporada. Concretamente, se trató de el ya clásico de todos los años, 20 podcasts de fútbol para cada equipo de la primera división de la Liga de Fútbol Español, concretamente de la temporada 25-26, en el que recomendé este año a los podcasts Athletic Betis Zurekin, Maneras de Vivir, Informativos Asuna, El Bar Celeste, Quiroleros, A Bote Pronto Podcast, Leyendas Barça al micrófono, Post United, el Girona Fútbol Club Yoga a radiosports.cat, el Testarazo, Rayo Vallecano, 100 años de un equipo de barrio, Moncada Perica, el Bigote de Abadía, el Contragolpe, el podcast del Betis en Al final de la Palmera, Let's Be Real, a Real Madrid Podcast, Radio RO, Tertulias Real Oviedo, 90 Fútbol Club, Tertulia Churiurdín, Contigo Sevilla, La Parabólica de Mestaña y A Bordo del Submarino Amarillo. Y por si estos 20 podcasts sobre fútbol os parecieron pocos, el siguiente lunes, el del 8 de septiembre, fueron 13 podcasts más los que recomendé gracias a la iniciativa Metal Gear, donde cuando 13 podcasts nuevos se infiltraron en la saga de Kojima. Y fueron los siguientes: Childgam Corps, El Concilio del Pixel, LIT Juegos, La Regla del 3, Insert Coin Games, Gamels Podcast, 4Player Podcast, 9 Bits, Memory Cards Podcast, 7 Bits, The Input Lag Podcast, Recomendaciones de Juegos y El Reino de Neverland. La verdad que estoy flipando con todo lo que recomendé el pasado mes de septiembre, ya que el 15 de septiembre, el tercer lunes podcastero de la temporada, traje otro recopilatorio con 21 podcasts más. En este caso, todos los que conocí en la pasada edición de PodTalks, que es el festival de podcasting que se celebra a principios de septiembre en Palau, Solità y Plegamans, y al que, por cierto, también acudiré este septiembre. Ya digo, el primer fin de semana de septiembre. Creo que este año pilla el 4 o el 5 de septiembre. Pero bueno, en este caso recomendé los podcasts Idyllic Q, La Batkova, Carretera y Marta, Pare Japón, Buscant en Nessi, Todo deja marca, Descubrín Colserola, Los Danco, Devolvemos la conexión, Por si muero mañana, Community Manager, Trazas de podcast, La píldora felina, El recuento musical, Emilcar Daily,
Marketing Online, Abismo Creativo, Los Mensajeros, Quiero ser podcaster y bueno, y al otro lado del micrófono, que sería una autorrecomendación, pero bueno, ya me entendéis. Menos mal que al siguiente lunes se trató de un lunes podcastero normal, entre comillas, el primero, que llegó nada más ni más menos que un mes después de estrenar la temporada, el 22 de septiembre, con el podcast Delirios de España, Historia, Caspa y Cultura Pop en formato podcast, que meses más tarde estrenó una nueva temporada. El siguiente lunes podcastero fue el del 29 de septiembre y fue especial, pero en otro sentido, ya que aproveché para entrevistar a mi cliente Enrique Stuig y charlamos sobre cómo su podcast Ocurrencias, las cartas de Enrique Stuig, se ha convertido en la evolución natural de sus cartas al director, que luego fueron libros y que luego han sido, o que mejor dicho, están siendo emitidas en podcast. Y nada, oye, que otra vez más le había cogido el gusto a esto de las recopilaciones, ya que el 6 de octubre, primer repaso de la temporada al hilo de recomendaciones de podcast, la número 25 concretamente, que traje otros 10 podcasts recomendados, como fueron DRM Podcast, Señoras y Podcast, Podcast del Real Club Deportivo Español, La Taberna del Androide, Kill Beats, Cosas de Monstruos, Qué rápido pasa el tiempo, El Parque de Bender, ¿Qué leemos hoy? Y hablemos de esquí. Nos vamos hasta el 13 de octubre, lunes podcastero normal, con solo un podcast, y estuvo dedicado a AM, el podcast de la Close Letter, con noticias diarias en formato de podcast para gente despierta, que cada mañana pues quiere escuchar los titulares del día y bueno, un poquito más de noticias. 20 de octubre, recomendación que fue para el podcast La Familia Correcta, el avance global de la ultraderecha. Y del 20 de octubre pasamos a 21, ya que fueron 21 podcasts los que recomendé el 27 de octubre tras acudir a la tercera edición de Podwoman. Y los programas que conocí en este evento fueron Criminopatía, Perretes, las razas de Pedro, no, pero estaba pensando ya en saludar a Toñi, Perretes, las razas de perros, el podcast que lleva la amiga Toñi, Heroínas y Malvadas, grandes mujeres de la historia, que también lleva Toñi, Los Reinos del Sol, Eficazmente, Metadamas con Marta San Mamet, La Casa Grande, Un Ratito con Irene, Regreso a Hobbiton, La Mujer Maravillosa, Hazte Caso, Mimicidios, Crónicas de la Calle Morgue, Terrores Nocturnos, Cartas de un Padre Prematuro, Intersecciones, Alto y Claro, Tapeando Radio, Luminiscencia del Talento y Odio a la Gente. Una semana más tarde, tras la noche de Halloween, bueno, el lunes siguiente a Halloween, el 3 de noviembre concretamente, me pareció una buena idea tomarme un poco con humor esto de la muerte y el terror, tal y como hizo Mia Font cuando decidió lanzar su podcast Por si muero mañana, humor y vida en claves de podcast, que fue el protagonista de ese lunes podcastero. Unas semanas después, el 10 de octubre, recomendé el podcast de Alex Roca, Mentes Valientes, inspiración directa al corazón del oyente, que graba gracias a su mujer Mari Karma y al apoyo de Allianz, si no me equivoco. El lunes 17 de octubre fue el turno de un podcast que regresaba a nuestras parrillas tras un largo parón, tengo que ver si han vuelto a grabar, y se trataba ni más ni menos que del podcast Amañece, que no es poco, el podcast maño por excelencia. Nos vamos hasta ya diciembre, no puede ser noviembre, creo que me he confundido, noviembre, porque no podemos pasar de octubre a diciembre directamente. No, noviembre. 2 de noviembre y el 26º repaso al hilo de recomendaciones de podcast, donde traje 10 nuevos programas, que fueron Actualidad informativa sobre derechos humanos de Amnistía Internacional, si no recuerdo mal, Oído Pi, El Podcast, NBA Cast, Valencia Destroy, Territorio Cover, Gol en las Gaunas, Day to Day y Bacteriófagos. El siguiente lunes podcastero fue un especial dedicado a otro capítulo especial de un podcast. Estoy pensando, sí, creo que me he equivocado antes en lo de octubre, porque Halloween, después de Halloween ya es noviembre. Bueno, porque ahora vuelvo a diciembre y sí, se me ha liado ahí las fechas. Bueno, el caso es que
El siguiente lunes podcastero fue un especial dedicado a otro capítulo especial de un podcast que ya había recomendado y que os sigo recomendando. Y es que como ya no iba a recomendar más podcasts durante el 2025, le dediqué un episodio a un año más, el episodio de El Recuento Musical, dedicado a esa canción de Mecano con la que nos despedimos casi todos los años en La Puerta del Sol. Nos vamos ya hasta el 12 de enero del 2026, de este año en el que estamos a día de hoy, día en el que os hablé de Franco 458, el podcast que explica cómo se contó la muerte de Franco en la radio. Y de la historia pasamos a la actualidad, a la actualidad del 19 de enero, ya me entendéis, ya que se lo dediqué a La Casa de Julio Iglesias y cómo el podcast Un Tema al Día cambió la agenda mediática, pero no por mucho tiempo, porque luego vino la detención de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump, en fin. Pasamos al 2 de febrero, concretamente al lunes podcastero, cuando volví al hilo de recomendaciones de podcast por 27ª vez, para hablaros de Bram Stoker, Noviembre Nocturno, Reserva de Maná, Cuentos para irse a dormir, Podhanger, El Club de los Buenos Días, Retraso Squad, Guiones adaptados, Ondas Mecánicas y Game Museum, podcast. Y ahora pasamos al 9 de febrero y al lunes podcastero de ese día, que fue para el podcast Así Empecé, cuando un podcast nos lleva al origen de grandes empresas. El del día 16 de febrero fue de nuevo un lunes podcastero especial, ya que en este caso se lo dediqué a 2 eventos, no a 2 podcasts, y me visitaron sus 2 organizadores. Por un lado, David Marzal como organizador de Crespillos y Podcast, y por otro lado, Sigor Vallejo como organizador de Pinchos y Podcast. 2 citas sobre podcasting que tuvieron lugar el 14 de marzo del 2026. Pero antes, el 2 de marzo del 2026, os hablé de 17 nuevos podcasts distintos. Nuevos no, porque se trataba de otra iniciativa más de Podgaming, en la que reunieron a 17 podcasts para unirse a hablar de Resident Evil. Y los podcasts que participaron en dicha iniciativa fueron La Regla del 3, Con 2 Botones, Cassette Dreams, Criterio Cero Podcast, Game Elch Podcast, ILT Juegos, The Input Lag Podcast, 4Player Podcast, Topal Games, Friki Huérfanos, Ukelele Trombón, 7 Bits, Recomendaciones de Juegos, Ocio 2.0, Sayonara Baby y el podcast de VR. Nos vamos hasta el 9 de marzo y al lunes podcastero dedicado a Su Atención, por favor, un podcast sobre el hecho de captar la atención. Y la siguiente recomendación llegó el 23 de marzo y se la dediqué a Camaleón, Mundo Animal para Niños. Tras toda la Semana Santa y un par de semanas que estuvimos ahí más tranquilos, el podcast recomendado fue el del 13 de abril, cumpleaños de mi mujer, por cierto, y en el que dediqué una recomendación al podcast Neurona Financiera, un podcast de finanzas personales centrado en las personas. 2 semanas más tarde, el 27 de abril, recomendé Gastromovidas, un podcast de gastronomía que va mucho más allá de cocinar. Y el 4 de mayo, una semana después, nuevo repaso al hilo de recomendaciones de podcast, el repaso número 29 concretamente, donde traje los podcasts Ansia Viva Comics, Banderas a Cuadros, No Legal Tech Radio, La Casa de mi Hermano, Maxi Metal, Born to be Punk, La Voz de Horus, Viciados Podcast, Sangre Fucsia y Guiones y Guionistas. Y el siguiente lunes podcastero fue el del 11 de mayo y lo dediqué a Notas de Marketing, el podcast diario sobre creadores y redes, sobre influencers, de marketing de influencers. Una semana después, el 18 de mayo, os hablé de Spicy Fortuna, negocios, podcast y estrategia desde Andorra. Y posteriormente, el 25 de mayo, desvelé uno de mis últimos proyectos y se trata del podcast diario, el Prestocast diario de entrenamiento, el poder de un micropodcast sencillo. El 1 de junio, el proyecto destacado de hace apenas 2 semanitas, fue el podcast Las Lobas de Wall Street, finanzas e inversión en forma de podcast. Y cerrando este gran repaso, hace justo una semana, el 8 de junio, el 30º repaso al hilo de recomendaciones con otros 10 podcasts más con los que voy a cerrar este gran repaso. Francamente Querida, Supernova Pod, Westpod,
Mundo Suzuki, La libreta de Bangal, Ciudadano Mipel, La noche de las luciérnagas, Verdeando Betis Podcast, Cautivos del Film, Puedo hacer un freestyle y ya bastante, creo que ya, yo creo que ya no podéis suscribiros a tantos podcasts y escucharlos antes de que vuelva en agosto. Os pondría los links a todos estos podcasts, pero ya lo he intentado en alguna ocasión anterior y las notas del capítulo no me permiten ni tanto texto ni tantos enlaces. Así que lo que he hecho es crear un enlace en la web que recopila todos los posts de todos estos lunes podcasteros de esta 7ª temporada. Y es así que la dejaré enlazada, ese enlace lo dejaré enlazado en la web del proyecto. Además, entrando en dicha web, o sea, en alotroladodelmicrofono.com, podréis encontrar todos los enlaces disponibles con el canal de Telegram o el canal de WhatsApp para que podáis suscribiros y uniros y no perderos nada sobre este podcast. Además, podréis consultar todos los capítulos anteriores y suscribiros a la newsletter de EOB Productora Podcasting por escrito. Y además, si queréis apoyar este proyecto para que regrese una temporada más, podéis hacerlo mediante una suscripción a través de Ko-fi o mediante el patrocinio de los próximos episodios. Y mira, la verdad que sería todo un placer volver durante este verano con una semanita especial para hablaros de más y más podcasting. Así que solamente tenéis que escribirme, ponerme un mensajito y hablamos de cómo podemos gestionar este patrocinio. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros y vosotras ahora mismo, al otro lado del micrófono.